Bien, siendo el lunes 15 de junio, amigos, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés y los invito a ver los temas de hoy. El Papa Francisco recibió al presidente de Colombia. Durante su encuentro, el sumo pontífice le dijo a Juan Manuel Santos que era una de las personas por la que más había rezado. De otro lado, el presidente Correa retó a la oposición ecuatoriana a un referéndum revocatorio luego de días de protestas por la ley de herencia. Crisis humanitaria en la frontera siria. Centenares de hombres, mujeres y niños huyen desesperados hacia Turquía ante el avance del Estado Islámico, mientras que Estados Unidos habría asesinado a Osama Bin Laden de Libia. Y en julio se iniciará el juicio al ex nuncio apostólico de República Dominicana por casos de pederastia. El polaco Józef Wesolowski se encontraba con arresto domiciliario desde el 2014 por orden del Papa Francisco. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Farid Cajat en el análisis, y vamos a empezar con el Papa Francisco y su reunión con Juan Manuel Santos, y le ha dicho pues que le ha dedicado muchos minutos, horas, yo no sé, de rezos, porque el Papa está muy interesado porque que regrese la paz a Colombia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Si alguien necesita los rezos del Papa, probablemente sea Juan Manuel Santos, ¿no? Porque va a tener que llegar a un acuerdo, si es que llega él, en medio de la guerra, cosa que es sumamente difícil. Así es, en el Vaticano el Papa Francisco recibió al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien acudió al sumo pontífice para pedirle ayuda en el proceso de paz con la FARC. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que el Papa Francisco le dijo durante su encuentro que está dispuesto a desempeñar el papel que sea necesario para poner fin al único y más viejo conflicto de Latinoamérica, en referencia al que sufre su país. Sobre la posible mediación de la Iglesia o del Papa, Santos fue prudente y afirmó que aunque se hablaron de posibilidades, eso tendría que ser algo que saliera de ambas partes. Santos señaló que durante la reunión, que duró 20 minutos, también se habló de las víctimas del conflicto. Sobre el próximo viaje a Colombia, anunciado el pasado marzo con una carta del secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin, el presidente reveló que Francisco le reiteró su disponibilidad a viajar. Francisco y Santos también dialogaron sobre la próxima carta, que se publicará el próximo jueves y que tiene un tema muy importante para ambos, el del medio ambiente. En este argumento, el mandatario expresó al Papa el inmenso dividendo que traería la paz al medio ambiente, al acabarse el efecto del narcotráfico, así como los ataques a los acueductos o como el que hizo la guerrilla recientemente derramando petróleo. Juan Manuel Santos también se reunió tras la audiencia con el Papa con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y partió seguidamente con destino a Oslo. Muy bien, y vamos a hablar de la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, porque yo creo que sobre todo lo que tiene es muchísima paciencia con la FARC en este proceso de paz, con el comportamiento y bueno, lo que ha hecho pues la FARC, ese atentado ecológico dañando el medio ambiente. Ha habido atentados y muchos dicen que si realmente desean o no la paz, y la paciencia de santo que ahora tiene el presidente.
Bueno, el tema es que las FARC alega que ellos declararon un cese al fuego unilateral que no tuvo reciprocidad por parte del gobierno, en el sentido de que el gobierno no aceptó que fuera un cese al fuego bilateral, pero luego violaron su propio cese al fuego. O sea, cuando el gobierno había empezado a dar pasos en la dirección de tentar la posibilidad de un cese al fuego bilateral, como por ejemplo cesando los bombardeos aéreos sobre campamentos guerrilleros, llegando a un acuerdo con las FARC para una acción conjunta de desminado. En ese contexto las FARC lanzan un atentado que da muerte a una decena de soldados y todo vuelve a foja cero, precisamente para intentar reconstruir la confianza que podría llevar a un cese al fuego previo a un acuerdo final. La mediación del Papa podría ser útil. Yo dudo que el Papa se atreviese a decir en público que está dispuesto a cumplir cualquier rol sin haberlo consultado previamente, al menos con el gobierno colombiano. Y el gobierno colombiano le ha dado la bienvenida a esa iniciativa, porque habría que pensarlo en estos términos. No es lo mismo que el gobierno de Santos acepte, en la eventualidad de que eso ocurra, un cese al fuego a pedido de las FARC, que un cese al fuego a pedido del Papa. En el primer escenario, por ejemplo, Álvaro Uribe diría inmediatamente que ha claudicado frente a la presión del terrorismo. En el segundo escenario podría alegar que lo hace como una concesión ante los buenos oficios del Papa para evitar su fracaso, en aras de avanzar en el proceso de negociación y llegar a un acuerdo final de paz. O sea, esa es la importancia de un mediador, no solo buscar fórmulas imaginativas que obligan a las partes a salir de su zona de confort, sino además, las concesiones es más fácil hacerlas ante un tercero neutral, al que se reconoce autoridad moral como mediador, que ante la otra parte a la que todavía percibes mal que bien como un rival, sino como un enemigo. Pero el más difícil me parece que va a ser la FARC, en poder aceptar sobre todo el tema de las responsabilidades. En muchos de los casos, más que el gobierno colombiano. Ha habido avances, ¿no? Por ejemplo, ha habido un acuerdo para hacer una comisión de la verdad, aunque sus conclusiones no tendrían efectos jurídicos. Ha habido avances en el sentido de que podría las FARC contemplar, algún tipo de sanción para algunos de sus dirigentes, aunque ellos dicen no prisión, algunos dicen, bueno, ¿eso qué querría decir? Arresto domiciliario. En fin, en todo caso, ha habido pequeños avances, curiosamente, una vez que recrudeció la violencia, porque ambas partes son conscientes de que si permiten que esta violencia se tire abajo todo lo avanzado, pues el recrudecimiento de la violencia va a ser aún mayor, ¿no? Claro, pero lo que quiere Santos es sobre todo pues que él sea el presidente que consiguió la paz, o sea, frente a Uribe. También es un reto personal que tiene también. Por un lado, las FARC no quieren perder la guerra, cosa que podría ocurrir de fracasar las negociaciones, y efectivamente en el caso de Uribe el fracaso sería que tendría que verse forzado a ganar la guerra en el campo de batalla, dado que no pudo ponerle fin en la mesa de negociaciones. Muy bien, ahora dejamos Colombia y nos vamos a Ecuador, ya que opositores al régimen de Rafael Correa se dirigieron al aeropuerto para recibir al presidente. Sus detractores repudian que el mandatario impulse impuestos a la herencia y la plusvalía. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó que los promotores de las manifestaciones de los últimos días en su país son gente insensata e irresponsable, que está buscando violencia y muertos. A su regreso de Europa, donde participó en la cumbre CELAT y visitó la Expo de Milán, el mandatario se dirigió a la nación y advirtió que los impulsores de las protestas buscan otro 30 de septiembre en referencia a la fecha de 2010, en que él estuvo 9 horas refugiado en un hospital en medio de una revuelta que se saldó con 10 muertos. Si se dan cuenta cómo esta gente insensata y irresponsable está buscando violencia, está buscando muertos. Ayer, fíjense la audacia, ir a buscar al presidente al aeropuerto. Felizmente son tan mediocres que ni siquiera saben a qué hora llega el presidente. Yo llegué 1 de la mañana, pero si llegaba a 5 de la tarde y las caravanas se encontraban, ¿saben lo que hubiera pasado? La seguridad hubiera tenido que defender al presidente. Eso es lo que buscan, compatriotas, a estar muy atentos, pero con perfecta paz, con perfecta calma, a demostrarles que somos más, muchísimos más.
El mandatario hizo estas polémicas declaraciones luego de que ayer una caravana de manifestantes opositores obligara a cerrar uno de los accesos del aeropuerto, donde se esperaba la llegada presidencial. La protesta fue denominada Caravana de Luto por el retorno del tirano y se enmarca en una sucesión de manifestaciones en su contra, en rechazo a su polémica ley de herencia. Es que desde el 8 de junio, políticos, empresarios y personas de clase media y alta protestan en las calles de Quito y otras ciudades, como Guayaquil y Cuenca, contra un polémico proyecto de ley de redistribución de la riqueza, que contempla un alza del impuesto a las herencias. La norma, que deberá ser aprobada en julio por el Congreso, controlado por el oficialismo, pretende fijar los patrimonios heredados superiores a $35.400 de forma progresiva. Es decir, que a mayor legado, mayor impuesto. En la actualidad, los herederos pagan tributos a partir de los $68.800. Pues parece pues que al presidente del Ecuador no le gusta pues la crítica, y bueno, parte de la democracia también están las protestas de la gente que no está de acuerdo, ¿no? Claro, pero lo llaman tirano y algunos llaman abiertamente a su destitución. Eso tampoco es democrático, ¿no? En todo caso, en torno a la medida que ha suscitado estas movilizaciones, digamos, si algo tienen en común socialistas y liberales es que creen que las diferencias sociales solo son legítimas si se deben al mérito. Y por ende socialistas y liberales, por lo menos liberales tan notorios como Thomas Paine, uno de los padres de la independencia estadounidense, eran partidarios del impuesto a la herencia, porque claro, la herencia es lo que hace que las diferencias sociales no necesariamente se basen en mérito, sino, por ejemplo, en el caso de una herencia, en los méritos de los progenitores, o sea, de los, digamos, de la generación anterior, y que las diferencias sociales se hereden. Ahora, en todas partes hay impuestos a la herencia. Lo que hay que tener en claro es que aquí lo que se quería era aumentar significativamente ese impuesto. El impuesto ya existía, o sea, en el sentido de que se reduce el umbral a partir del cual el impuesto se aplica. El punto es que la razón por la cual ese incremento del impuesto a la herencia se aplica ahora es el hecho de que en el último año el precio del petróleo se ha reducido y eso ha hecho que las cuentas fiscales no cuadren. Y entonces el gobierno está buscando nuevas fuentes de ingresos, en este caso tributos, para cerrar sus cuentas. Y claro, eso siempre genera malestar, sobre todo en una situación en la que la economía, no teniendo un desempeño malo, no tiene el desempeño que tenía hasta hace unos años, que era bastante bueno. Pero tantas herencias hay en el Ecuador como para aplicarlas, digo yo. Bueno, el tema es que estás hablando de que por persona, porque si una persona tiene 5 hijos, al morir, pues la herencia se divide entre los 5. Pero por heredero, a partir de $35.000, empezaría a aplicarse el impuesto cuando antes era por encima de los 60.000. Pero creo que, digamos, la oposición, que tiene problemas de organización y que está internamente dividida, aprovechó esta medida que es impopular para salir a las calles presentando un frente común, cosa que rara vez han logrado durante la vigencia del gobierno de Correa. Bueno, pero a mí eso me parece saludable, escuchar otras voces en el Ecuador, en el cual pues cada uno da a conocer lo que realmente piensa y a favor de lo que puede estar, pero también hay mucha seguridad también del presidente Correa por el tema de la revocatoria, ¿no? Yo creo que él está muy seguro del puesto y que en todo caso él continuaría siendo presidente de los ecuatorianos. Pero lo que ya queda claro es que su popularidad no la puede endosar a su propio partido en elecciones locales, por ejemplo. O sea, el que es popular es Correa, no el movimiento que encabeza. Muy bien, y nosotros vamos a continuar con las noticias con el objetivo de tratar de normalizar las diferencias diplomáticas existentes entre Venezuela y los Estados Unidos. La canciller de ese país, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, accedieron a una reunión con el consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon. Según el reporte oficial del país bolivariano, el encuentro fue posible gracias a la mediación del presidente de Haití, Michel Martelly, y a este encuentro también asistieron la embajadora de los Estados Unidos en Puerto Príncipe, Pamela White, y el coordinador del Departamento de Estado para Haití, Thomas Adams. Las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos se han tensado en los últimos meses, luego que Venezuela acusara a Norteamérica de tramar un golpe de Estado y este otro señalada a algunos funcionarios chavistas de cometer delitos contra los derechos humanos. Estamos
Estamos viendo pues los esfuerzos para tratar de normalizar esta tensión pues, que hay entre los Estados Unidos y Venezuela en un terreno neutral. Pero primero vamos con la franja electoral. Espacio No